El próximo 10 de abril se llevará a cabo la consulta sobre la revocación de mandato del presidente López Obrador, un evento que, según sus promotores y propagandistas, es una de las expresiones máximas de la democracia participativa. Dejo para otra ocasión hablar de esta vacilada de la democracia participativa. Hoy quiero expresar mi punto de vista sobre una pregunta que se hacen muchos ciudadanos. ¿Debemos salir a votar o no? Mi opinión es que no, y doy algunas razones para eso. Empiezo por precisar que no me opongo a la revocación de mandato como tal. Es decir, no me opongo al derecho de los ciudadanos a decidir mediante su voto si quieren que un presidente lo siga gobernando o no. Tampoco me opongo a que cualquier ciudadano, grupo u organización, sea partidario o enemigo del presidente en turno, tome la iniciativa para promover la revocación. Me opongo única y exclusivamente a esta revocación, contra la actual consulta promovida por los morenos. Concuerdo con quienes sostienen que esta consulta, tal como la están manipulando sus promotores, entra en contradicción frontal con el objetivo esencial para el que fue creada, es decir, como un recurso de quienes buscan relevar del cargo a un presidente con cuyo desempeño están en desacuerdo radical, y no como un escenario para que sus seguidores incondicionales exhiban el gran apoyo popular de que goza manipulando la ley y el derecho. De ahí que la consulta actual resulte demasiado sospechosa, que huela demasiado a una trampa política tendida a los votantes para conseguir propósitos distintos o quizá opuestos a los que públicamente confiesan. Por eso me opongo a participar en ella. Pero no es este el único detalle que hace repudiable la consulta actual. Hay algunos otros que apuntan en el mismo sentido. Uno, a fines del año pasado, al aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, la Cámara de Diputados recortó de un plumazo casi 5,000 millones de pesos al presupuesto del INE, a sabiendas de que tenía que organizar la revocación de mandato y la elección de 6 gobernadores el primer domingo de junio, alegando falta de recursos. El INE apeló la decisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y acordó suspender temporalmente algunas actividades preparatorias de la consulta mientras esperaba la sentencia de la Corte. Este acuerdo fue el pretexto para que se desatara una tempestad de ataques en su contra, acusándolo de antidemocrático, de boicotear intencionalmente el proceso de revocación y de violar la Constitución. Pero ninguno de sus acusadores dijo una palabra siquiera sobre el recorte presupuestal perpetrado por los diputados, ni hizo mención de la apelación a la Suprema Corte. El propio presidente López Obrador adelantó en su mañanera la respuesta, que no era de su competencia, diciendo que no habría más recursos para la consulta. Además, a través de las Secretarías de la Función Pública y de Gobernación, publicó un documento en el que instruía al INE sobre los recortes y ahorros que podía hacer para financiar la consulta con sus propios recursos. El proyecto suprimía o afectaba gravemente algunas funciones esenciales del instituto, por lo que era impracticable.
además de que al inmiscuirse en la vida interna del INE, violó abiertamente su autonomía constitucional. En el colmo de la incongruencia y de la maldad, el presidente de la Cámara de Diputados, autora del recorte al presupuesto del INE, denunció penalmente a los consejeros ante la Fiscalía General de la República. Por receso de los ministros de la Corte, la apelación del INE cayó en manos de 2 ministras que formaban la comisión permanente, ambas cercanas a Morena según los medios. Estas ministras, invadiendo funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según los especialistas, ordenaron reanudar de inmediato las labores preparatorias suspendidas por así ordenarlo la ley electoral. Pero tampoco dijeron una palabra sobre el dinero necesario para ejecutar sus órdenes. A pesar de lo injusto del acuerdo, el INE tuvo que escarbar en su presupuesto para hacer recortes a sus gastos normales y reducir los costos de la consulta. El resultado fue el siguiente. Entre recortes y reducción de gastos, logró reunir 2.091.4 millones de pesos, que restados al costo original de la consulta, que era de 3.830 millones, arroja un déficit de 1.738.9 millones de pesos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a Hacienda conceder este faltante o, en su caso, argumentar suficientemente su negativa. Hacienda, ya al 11:45, negó los recursos al INE. Todo este plan, evidentemente coordinado por alguien, revela a las claras que no es la consulta en sí lo que importa, sino obligar al INE a violar la ley para poder aplicarle la sanción correspondiente. 2. Es requisito establecido en la misma ley que los interesados en promover una revocación de mandato presenten la petición respectiva al INE avalada por una cantidad de firmas equivalente al 3% del padrón electoral vigente. En este caso, unos 2.8 millones de solicitantes. Los morenos trataron de reunirlas mediante campañas abiertas y mesas de recepción de firmas que instalaron hasta en las oficinas de gobierno y en eventos masivos de todo tipo, a pesar de lo cual, ya muy cercana a la fecha límite para entregarlas, las cifras estaban lejos de la meta. Muchas voces pronosticaron que no juntarían el número requerido, pero súbitamente, como un milagro surgido de la nada, apareció una organización pro-AMLO autodenominada Que Siga la Democracia, con miles de cajas repletas de firmas. Millones, según los responsables. ¿Cuándo, cómo y con quién se formó esa organización fantasma? ¿De dónde salieron los recursos para tan gigantesca operación? Nadie lo sabe. En el trabajo de validación de esos millones de firmas, el INE encontró floreros, mesas y hasta mascotas en el lugar donde debía ir la foto del solicitante. Muchas pertenecían a gente ya fallecida o que no figura en el padrón, y otras más eran de gente que negó en redondo haber otorgado esa firma. El porcentaje total de firmas apócrifas estimado por el INE fue del 25%, la cuarta parte. Cumplieron con lo exigido por la ley, es cierto,
pero queda pendiente el fraude cometido, que es constitutivo de delito electoral, sin contar la total obscuridad del origen, los recursos y el modus operandi de la organización que recabó las firmas. 3. Conforme se acerca la revocación, ha ido proliferando cada vez más una propaganda clandestina que llama a la ciudadanía a acudir a las urnas el 10 de abril. Espectaculares, vinilonas en sitios visibles, pintas en bardas y paredes, etcétera, etcétera, que violan abiertamente la ley electoral y que además, según los investigadores del INE, nadie se hace cargo de ellos, ni siquiera las empresas dueñas de los espectaculares. Es obvio que alguien muy poderoso les prohíbe abrir la boca so pena de pagar las consecuencias. A esto se suman los desplantes del presidente y sus funcionarios, que tampoco acatan la veda ordenada por el INE en nombre de la ley. El 15 de febrero de este año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó por unanimidad de votos el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE en el sentido de que el presidente debe abstenerse de promover la obra pública de su gobierno y la consulta sobre la revocación de mandato. Esta misma prohibición reza para todos los funcionarios y servidores públicos. Contra esto, los senadores hallaron una solución salomónica. El Financiero del 17 de marzo dice: el Senado de la República aprueba en lo general y en lo particular el decreto que permitirá a funcionarios públicos y al propio presidente opinar sobre la consulta de revocación de mandato. En otras palabras, como ellos no se consideran ciudadanos comunes y corrientes, sino pura gente VIP, la ley no es para ellos. Y allí andan ahora desatados, promoviendo la participación ciudadana. Con la frase, ahora sí podemos hablar de lo que nos habían prohibido, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y diputados de Morena, en actos separados, iniciaron la promoción de la consulta de revocación de mandato. La jornada 19 de marzo. La señora Sheinbaum suelta una mentira. Nadie les prohibió hablar. Es un mandato de la ley que ellos mismos aprobaron cuando favorecía sus intereses y que ahora violan y rechazan porque les estorba. Sigue la nota. Ayer, la mandataria capitalina aprovechó la instalación de un módulo de desarme en la alcaldía Tláhuac para invitar a la gente a participar en el proceso. Es la primera vez, dijo, que se va a tener una oportunidad en nuestro país y no la desaprovechemos. Seamos parte de la construcción de la democracia y de la paz en nuestra ciudad y en nuestro país. Esto es falso. La pregunta que la gente debe contestar el 10 de abril nada tiene que ver con la democracia y la paz del país, sino con el apoyo irrestricto a López Obrador. Y más, diputados de Morena en el Congreso capitalino comenzaron a promover la consulta en reuniones con vecinos, en asambleas y por medio de sus redes sociales. Temístocles Villanueva visitó un taller de bisutería en la colonia Doctores, donde habló de la importancia de salir a ser parte de dicho ejercicio participativo y seguir apoyando la transformación.
Marisela Zúñiga se reunió con vecinos de la Sierra de Santa Catarina, a quienes informó de su derecho a la participación ciudadana, mientras Giancarlo Lozano estuvo antenoche en una asamblea en Gustavo Amadero con la diputada con licencia Yuriria Ayala y la asociación Que Siga la Democracia, la misma que juntó los 30 millones de firmas. La nota es la de la jornada. La manipulación de la gente con un discurso sobrecargado de demagogia hueca es inocultable. 4. Finalmente, tenemos el uso electorero y clientelar de los programas sociales. A inicio del mes, en la colonia Lagunilla de la alcaldía Cuauhtémoc, la suegra de Rodolfo Loyola, beneficiaria de la pensión para adultos mayores, recibió en su domicilio volantes con diseños muy parecidos a los carteles que están en las calles y que semejan una cartelera de lucha libre. La lucha es hoy. En esta esquina y va la foto de López Obrador. Y en esta otra van las fotos de Ricardo Anaya, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari y Carlos Loret de Mola. Debajo de estas imágenes hay otra leyenda. Están en riesgo las becas a jóvenes y niños, las pensiones a adultos mayores, el metro a 5 pesos, las vacunas y los apoyos a mujeres en el campo. Es momento de luchar junto con AMLO para defender al México que estamos transformando. ¿En qué esquina estás? En la parte posterior del volante está esta información. Participa este 10 de abril en la revocación de mandato y apoya al presidente López Obrador. Si no participas, los corruptos nos quitarán las becas, los apoyos y las pensiones que hoy recibimos. Dile sí a AMLO y no a los corruptos de siempre. ¿Cómo la ven? Violeta Toledo, de 75 años, también beneficiaria del programa de adultos mayores, relata: la semana pasada, la noche del martes, me marcaron. Era una grabación que decía: para que sigas recibiendo tu tarjeta, ve a votar por la ratificación de AMLO el 10 de abril. Esta señora, que vive en la colonia Cuauhtémoc, se pregunta: ¿cómo es que saben nuestro nombre, nuestro teléfono y que tenemos esa tarjeta? Nos llaman sin ningún recato. Me parece muy mal que usen nuestros datos. Están violando nuestra privacidad. Es una coerción, una amenaza y no nos gusta. ¿Cómo que nos advierten si está en la Constitución ese derecho a recibir la pensión? Ellos se contradicen. No es correcto lo que hacen. No voy a ir a votar porque es equivocado lo que están haciendo por teléfono y lo que nos están pidiendo. Eso no se hace. Eso lo hacía el PRI. Y hay muchos más ejemplos que no caben en este espacio y que no se identifican por temor a represalias. La información está tomada de Cedric Raciel y Nayeli Roldán, Animal Político, 21 de marzo. Carlos Marín, en Milenio del 21 de marzo, dice que Mario Delgado en radio y televisión subió este mensaje: en el 2018 te decidiste y gracias a ti inició la cuarta transformación. En este mes de abril, México y ya sabes quién te necesitan. Si quieres que sigan las pensiones, las becas,
los aumentos al salario mínimo y el combate a la corrupción, no lo dejes solo. No permitas que regresen los gobiernos neoliberales que quieren robarte esos apoyos. Ya no es como antes. Ahora el pueblo manda. Sí, chucha. Está en tus manos que siga la transformación. En el video se le ve sonriente con el Palacio Nacional a sus espaldas, aclara Carlos Marín. Con toda esta repulsiva y punible manipulación, con esta propaganda infame, llena de mentiras e incongruencias, con este chantaje obsceno a la gente que recibe una pensión que se paga con su propio dinero, ¿se puede considerar la consulta actual como un libre ejercicio democrático? ¿Se puede, sin cargo de conciencia o sin ser cómplice de la sucia maniobra, acudir tranquilamente a votar el 10 de abril? Es claro que, además de desprestigiar y desaparecer al INE, como ya vimos, a los morenos les urge una votación copiosa, abundante, para legitimar al presidente y al gobierno de la 4T. Quieren fortalecer a su líder para que siga gobernando en la forma despótica, arbitraria y equivocada en que lo ha hecho hasta hoy. Debemos colaborar con tal propósito, sin que además se nos hable claro. Pienso que la única actitud digna y favorable al interés nacional es no votar. Con el respeto de siempre, me dirijo a todos y todas las que me escuchan. No salgas a votar. No es ni en interés tuyo ni del país, sino de quienes medran al amparo de la 4T y de López Obrador. Muchas gracias.